estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo. A causa del gentío, subieron a la azotea y, separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué pensáis en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo llenos de temor: hoy hemos visto cosas admirables. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La imagen que nos presenta hoy el Evangelio nos habla de la Iglesia, porque el paralítico no va solo al encuentro con Cristo, es llevado por aquellos que se supone que debían ser o familiares o amigos. Y es la fe del paralítico la que hace que Jesús le cure de su enfermedad. Pero no solo la fe del paralítico, también la fe de los que portaban la camilla, de aquellos que le sirvieron de ayuda para poder presentarse ante el Señor. Es por tanto esa imagen figura de la Iglesia. En la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, de la que nosotros formamos parte, tenemos la misión de llevar al que no tiene fe el consuelo del amor de Dios, de llevar al que no tiene fe la esperanza y la luz de la verdad. Como el paralítico fue llevado por aquellos que le acompañaban, también nosotros, que sí tenemos fe, tenemos que llevar esa fe y esa luz al corazón de los que no creen. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser instrumento de Dios? Para llevar, como llevaron al paralítico, a la presencia de Jesús. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, tú tienes que vivir tu fe. Tu fe te tiene que sostener. Tu fe, tu amor a Dios, tu confianza en Él, debe provocar en ti abandono. Abandono en el Señor y en sus planes. Y si ante la cruz de la enfermedad, o ante la cruz de la muerte de un ser querido, o ante las dificultades de la vida, y cada uno de nosotros tiene las suyas, tú te comportas con fe, esa fe iluminará. Pero si al contrario, ante las dificultades de la vida, tú te comportas como un pagano, como una persona que no tiene fe, no serás testimonio, no serás luz en medio del mundo. Cuando tú vives, cuando tú te abandonas en Dios, cuando tú te fías de Él, tu fe ilumina. No significa que no caigas, no significa que no tropieces, no significa que no sientas la debilidad. Eres débil y a veces haces el mal que sabes que no hay que hacer, pero te levantas nuevamente, no bajas los brazos, te pones en manos del Señor, pides perdón y te confiesas, y con la ayuda de la gracia de Dios vuelves a empezar. Lo primero que deberíamos hacer nosotros como cristianos y por lo tanto seguidores de Jesús es amar a Dios y dejar que esa fe en Dios cambie, transforme nuestra vida. Y cuando tú vives así, entonces tu fe ilumina a los que están a tu lado. En segundo lugar, nosotros como miembros de la Iglesia tenemos
como finalidad sacralizar el mundo. ¿Qué significa sacralizar el mundo? Que si el pecado vino a nuestro mundo debido a la desobediencia de Adán y Eva, la salvación ha venido por medio de Cristo. No, la finalidad de la Iglesia es ser sacramento de salvación, instrumento de Dios, signo sensible de ese amor de Dios que llega al corazón de los hombres por medio de los que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Si yo como sacerdote tengo unión con Dios e intento ser fiel a la vocación a la que Él me llama, si vosotros como padres, como esposos, como hijos, intentáis ser personas responsables, que vivís la vocación a la que el Señor os ha llamado, entonces seréis instrumento de Dios. Pero no para que la Iglesia se mundanice, sino al contrario, para que la Iglesia sacralice el mundo, para que la Iglesia dé al Señor, dé a Cristo, y por lo tanto, con la gracia del amor de Dios, podamos extirpar la huella del pecado en nuestro mundo. Y eso implica la lucha, por ejemplo, a favor de la vida, a favor de la dignidad de la persona, a favor también del derecho que los padres tienen a educar a sus hijos en sus convicciones. Cuando tú tienes fe y como cristiano te comportas así en el mundo, luchas por establecer la justicia, la paz y el amor de Dios en el mundo en el que vives. La Iglesia no debe mundanizarse, la Iglesia tiene que sacralizar el mundo. Otra cosa es el lenguaje que utilice. Tendrá que adaptarse lógicamente a los signos de los tiempos. No es lo mismo predicar en la época apostólica que después en la Edad Media que en nuestros días. El lenguaje será distinto. San Francisco de Asís no utilizaba las mismas técnicas de predicación que utilizaron los apóstoles. Compartiendo la misma fe, cambiaban los métodos, pero no cambiaba la fe. Si tenemos la misma fe, podremos llevar la luz de la verdad, que es Cristo, a los que sufren. Llevemos al paralítico, es decir, seamos instrumento de Dios, porque estamos unidos a Él, porque intentamos ser luz en el mundo por la integridad de nuestras costumbres, porque creemos en el poder de la gracia, rezamos, intercedemos y ofrecemos sacrificios para que Dios toque el corazón de los que no tienen fe y se conviertan al amor de Dios. Pues que sea así en nuestra vida. Somos miembros de la Iglesia, tenemos que ser instrumentos de esta institución que es sacramento, que debe ser instrumento de Dios en medio del mundo. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie.